Hola a todos. Vamos a comenzar una serie de videos cortos en la cual vamos a comenzar con la configuración de la tabla de distribución de frecuencia hasta terminar con una muestra de los diferentes gráficos estadísticos. En esta oportunidad vamos a iniciar con esta configuración de esta tabla de distribución de frecuencias para una variable de tipo cualitativo, en el cual el caso es un proyecto de un robot seguidor de línea construido por aprendices de automatización y diseño e integración de automatismos mecatrónicos, y en la cual se han registrado las siguientes causas de daños en la construcción del proyecto. Hay unos valores que se meten a la hoja de cálculo de manera manual, pero no tiene sentido llegar a la hoja de cálculo y comenzar a hacer las operaciones en calculadora para poder diligenciar la tabla completa. La ventaja que tiene la hoja de cálculo es que me permite automatizar el proceso de manera tal de que si en algún momento alguna de estas frecuencias varía o si tengo que agregar o eliminar alguna de las causas, pues la tabla inmediatamente se actualiza. Entonces vamos a mirar cómo hacemos esto. Tenemos para la frecuencia absoluta simple, tenemos las diferentes cantidades, es decir, las veces que se presentaron los daños que están relacionados en las tablas. Para la frecuencia absoluta acumulada, sabemos que el primer dato va a ser igual a la primera frecuencia absoluta. Por lo tanto, entonces vamos a colocar aquí que esto es igual y vamos a seleccionar la celda a la que va a ser igual, que sería en este caso B5. Le doy Enter y él automáticamente me trae el valor de esa celda. A continuación, si vamos a hacer esto de manera manual, lo que se haría es coger la frecuencia absoluta acumulada de la clasificación anterior o de la modalidad anterior y sumársela a la frecuencia absoluta simple de la cual voy a calcular la frecuencia absoluta acumulada. Entonces esto con la fórmula sería igual a, voy a hacer algo primero, voy a aumentar un poquitico el tamaño de esto y voy a ocultar esta barra para que nos dé más espacio. Entonces esto sería igual a esta celda más esta celda. Sería lo que haría manualmente. Le doy Enter y no tengo que hacerlo para todas las otras celdas, no tengo que hacerlo de ese modo. Pues lo podría hacer, pero no es muy funcional, pues sabiendo que tengo la hoja de cálculo, lo que voy a hacer es copiar esa fórmula y esa fórmula se copia de la siguiente manera. Selecciono la celda donde está el segundo dato. En la parte inferior derecha se crea un punto. Pongo el cursor sobre ese punto, se convierte en un más. Con clic sostenido, clic izquierdo sostenido del mouse, desplazo hacia abajo, suelto el botón izquierdo del mouse y automáticamente él me va a generar todos los cálculos. Si yo voy a verificar cualquiera de ellos, pues selecciono por ejemplo este 980, le doy doble clic y él me va a mostrar cuáles son las celdas que se están sumando. Me las muestra tanto resaltadas en su contorno como con color y me va indicando de acuerdo a la ubicación. Entonces, columna C, fila 13 y me la está sumando con la columna B, fila 14. De ese modo automatizo esa columna. Para la frecuencia relativa simple, es de recordar que la fórmula es la frecuencia absoluta simple sobre la cantidad total de datos. Recuerde que el último dato de la frecuencia absoluta acumulada es el total de los datos. Voy a colocar por acá, voy a marcar esta celda con un colorcito para que nos muestre que es el valor total. Entonces, aplicando la fórmula, sabemos que es esta dividido el valor total. Entonces, para el primero lo voy a hacer de manera manual y voy a decirle que es esto dividido el valor total de los datos, es decir, la última fila de la columna de frecuencia absoluta acumulada. Le doy Enter y él me va a dar el valor en porcentaje. Si es necesario modificar la cantidad de valores decimales que me da, aquí en la barra de herramientas hay dos opciones, una para aumentar decimales y una para reducir decimales. Voy a trabajarlo con 3 cifras decimales.
Muy bien. Para el segundo, ¿qué sería? Pues sería lo mismo. Igual. Sería la frecuencia absoluta simple dividido la frecuencia, el número total de datos que está en la celda C, columna C, fila 16. Enter. Y él me va a dar el valor en porcentaje. Para que todo esto me quede con la misma cantidad de cifras decimales, lo que voy a hacer es que le voy a decir, voy a copiar el formato de esta celda en todas las otras. Entonces selecciono la celda, por aquí hay una opción que copia formato, y esto me va a permitir que todas las celdas de aquí en adelante estén configuradas tanto en porcentaje como en cantidad de cifras decimales. Es importante verificar que al ubicar el cursor en esta celda, este campo diga que el formato de número es porcentaje. En caso tal de que no se encuentre, es desplegar acá las opciones y seleccionar la opción de porcentaje. Bien, si yo voy a hacer esto de manera manual, pues quita bastante tiempo. Adicional, pues si no tengo esta cantidad de daños, sino que tengo 100 o 200 daños, pues se vuelve una situación bastante larga para hacerlo manual. Similar a como se hizo esto, de copiar la fórmula, similar lo voy a hacer, pero voy a encontrar un problema. Y es que las fórmulas me están dando un error. Y ese error es porque esta fórmula que yo copié, en el momento de que yo copio la fórmula y lo arrastro hacia abajo, la referencia se va a mover. ¿Qué significa eso? Para este segundo caso, la referencia era este dato 46 dividido este. Cuando yo muevo la referencia, él lo que va a hacer, Excel lo que hace es que a cada una de las celdas le va a incrementar una fila. Por lo tanto, si yo me vengo para acá, me voy a dar cuenta que el dato de la frecuencia absoluta simple es correcto, pero cuando lo voy a dividir sobre el total de datos, la referencia se desplazó hacia abajo. Y lo mismo va a pasar con el otro. Entonces, como él automáticamente va aumentando una fila, la referencia se va corriendo. Y para este será una fila más abajo. Y como sabemos, pues más abajo no tenemos el dato. Alguien podría decir, no, pues entonces se copia ese mismo valor de ahí para abajo. Eso no tiene sentido. Lo que tiene sentido y lo que se debe hacer es hacer que la fórmula fije esta celda donde está el total de los datos. Eso se llama convertir una referencia relativa en una referencia absoluta. Es decir, fijar esa celda para que el momento de desplazar o de copiar la fórmula, esta celda nunca cambie, pero estas de acá sí vayan incrementando de uno en uno. Y como yo lo que necesito es modificar esa fórmula para que lo que quede fijo es la fila 16, la columna no es necesario porque siempre será la C, entonces me ubico en la celda donde está esta fórmula y como necesito fijar la fila 16, pongo el cursor antes donde está el indicador de la fila, antes del 16, y coloco el signo número, perdón, el signo de pesos. Le doy Enter. Miren que el valor no cambia, pero en el momento de copiar la fórmula ahí sí se actualiza. Vamos a verificar con este valor del 23.96. Si yo le doy doble clic, él me está mostrando que la división que está haciendo es en la frecuencia absoluta simple correspondiente a este fallo, y la división la está haciendo con el total de datos. Y si lo hago con cualquiera, siempre me va a mostrar su frecuencia absoluta simple respectiva sobre el total de datos. Entonces, de esa forma corrijo ese problema. Ya para la frecuencia relativa acumulada, me voy a fijar si está calibrado en porcentaje. Sí, entonces está en porcentaje, por lo tanto, lo voy a hacer de la siguiente manera, y es que recuerde que para esto tenemos dos formas. O hacemos que este valor se refleje acá y vamos sumando las diferentes frecuencias, así de manera similar como se hizo con la frecuencia absoluta acumulada, o aplicamos la fórmula que sería este valor de la frecuencia absoluta acumulada dividido el total de datos. Por ahora pues lo voy a hacer de esa manera: este valor dividido la frecuencia absoluta.
Muy bien. Voy a copiar la fórmula, voy a tener el mismo problema. Entonces aquí lo que tengo que hacer es fijar que la fila no se me desplace, es la fila 16. Entonces ubico el cursor antes del número 16, inserto el símbolo de pesos, enter, vuelvo y copio la fórmula y ya me está mostrando los valores que necesito. Voy a incrementar un poco más de cifras decimales para que los valores sean más exactos, y de esa manera automatizo la fórmula, de manera que si alguno de estos valores cambia, alguna de las frecuencias, toda la tabla automáticamente cambia. Voy a cambiar, por ejemplo, este valor de 31, ya no va a ser 31, sino que va a ser, por ejemplo, 40, y se van a dar cuenta que todos los valores cambian, todo se actualizó. Cualquier valor que yo cambie, a partir de ese número, este lo voy a convertir en 20, y a partir de esta fila, de ahí para abajo, todo va a cambiar, siempre respetándose de que el porcentaje de la frecuencia absoluta, relativa acumulada, siempre va a ser el 100%. Voy a deshacer los dos cambios que acabo de realizar y listo. Y eso sería todo.